Capítulo 104. Caja de relatos. En este capítulo traemos una compilación de historias. Historias que por su tamaño, al no ser tan largas, no podrían hacer un capítulo por sí solas, pero que decidimos reunirlas para armar un capítulo entre todas ellas. Así que no los hago esperar más. Comenzamos. Historia número 1. El hombre de la esquina. Soy de Sinaloa. Tengo poco tiempo escuchando tus historias y quiero contarte algo que padecemos las personas que vivimos en mi calle. Es algo que podemos ver de vez en cuando y parece como que ya medio nos acostumbramos a ello. Por las noches, pero especialmente de madrugada, a veces puedes llegar a ver a alguien en la esquina de la calle donde vivo. No somos los únicos, ya que a varios vecinos ya les ha tocado verlo y es algo que al principio nos dio miedo, pero que ya, conforme pasó el tiempo, nos medio acostumbramos. La primera vez que lo vi, lo recuerdo muy bien. Estaba chica. Tendría alrededor de unos 12 o 13 años. Esa noche estaba enferma. Tenía bastante fiebre y mi mamá me estaba cuidando. Ella se quedó dormida a mi lado, pero yo, en un momento de la madrugada, me desperté. ¿El motivo? El frío. Sentía bastante frío en el cuarto. Así que no sabía si era por la fiebre o porque en realidad los grados habían bajado. Pero luego de mirar hacia la ventana, noté que las cortinas estaban moviéndose. Así que me paré para cerrar las ventanas. Al acercarme a ellas, para mí fue imposible no asomarme por ellas. Fue ahí cuando vi algo en la esquina de la cuadra. Era una figura humana. Lo digo porque podría ser perfectamente cualquier persona que estuviera parada y recargada sobre la pared. Me quedé enganchada viéndola. Tenía curiosidad de saber quién era. Si un vecino o alguien que estuviera simplemente parado ahí planeando hacer algo. Pasaron los segundos y ni siquiera se movía. Seguía ahí, de pie recargado sobre la pared. Me resultó ciertamente extraño y hasta poco natural, ya que ni siquiera hacía los movimientos más simples y elementales de alguien que está de pie. Una persona que está parada por varios minutos, de repente hace un movimiento como para mantener el equilibrio, o porque de repente un pie se le cansa más que el otro, pero ni siquiera eso. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero sí fueron varios minutos, cuando de pronto empezaron a escucharse ladridos, y estos cada vez eran más cerca. Cuando por la esquina veo que dobla un perro y al toparse casi de frente con esa persona, increíblemente, el perro solamente se regresó corriendo por donde venía. Aquella figura empezó a avanzar hacia la calle y fue ahí cuando vi que aunque la luz de las iluminaciones de la calle le daban, esta parecía no iluminar ni su rostro ni su cuerpo. Solamente se veía esa oscuridad que formaba su cuerpo y después de dar un par de pasos, simplemente es como si hubiera desaparecido. Yo me acosté y esa noche me tardé mucho, pero muchísimo en poder quedarme dormida. Al día siguiente le platicé a mi mamá, aunque sin muchas ganas porque pensé que no iba a creerme. Pero me sorprendí al darme cuenta que ella me escuchaba atenta. Hija, tranquila, no debes asustarte. Yo también lo he visto. Lo más seguro es que sea el alma de alguien que no ha podido cruzar al más allá. Únicamente hay que tratar de no ver por la ventana cuando sea de madrugada. La Ouija. En mi casa mis papás nos han educado en la religión católica. Crecí con esa religión y actualmente lo sigo siendo. Digo, no voy a misa cada domingo, pero sí trato de ir lo más seguido posible. De niño, mis primos y yo siempre tuvimos una especial curiosidad por jugar a la Ouija. Esto porque antes, según cuentan nuestros papás y tíos, las Ouijas se vendían en las tiendas como si fueran juegos de mesa para toda la familia. Luego, pasó a ser muy satanizada y a ser objeto prácticamente de ocultismo y contacto con entes de otro plano. Me parece extraño, bastante extraño cómo algo que había sido
un juego de mesa había pasado a ser algo tan evitado. Así que mis primos y yo buscamos hacernos de una. Resulta que un amigo de mis primos tenía una en su casa y se la pidieron prestada para jugarla. El fin de semana, cuando fuéramos a la casa de mi tía, mis primos y yo jugaríamos mientras los adultos estuvieran en la sala. Lo hicimos. Se llegó el día. Llegamos a la casa de mi tía y después de saludar a todos, fuimos al cuarto de mis primos. Preparamos todo con un par de velas y colocamos sobre la mesa la ouija. Empezamos y aunque nosotros no sabíamos cómo hacerlo, el amigo de mi primo le había dado todas las indicaciones. Nos sentamos alrededor de la mesa y deberíamos permanecer así hasta el final. Al principio, parecía no funcionar, ya que por más que realizábamos preguntas, aquella cosa ni siquiera se movía. Pero tras seguir intentando, pareciera empezar a resultar. Aunque en el momento, entre todos, la verdad, nos echábamos la culpa de que quizás alguien más la estaba moviendo. Pero resulta prácticamente imposible. Lo recuerdo y lo pienso, que es muy complicado que entre todos o varios de los que estábamos ahí nos hubiéramos puesto de acuerdo para que pudiéramos mover en cierto sentido el cursor del tablero en todo momento. Las preguntas eran tontas, sobre las chicas que le gustaban, sobre si iban a recibir el regalo que habían pedido y cosas así medio huecas. Habríamos estado así casi una hora, preguntando y obteniendo respuestas, cuando uno de los primos que se habían quedado en la puerta vigilando nos dijo que mi mamá venía por las escaleras. Todos, por el miedo a ser descubiertos, soltamos el tablero y lo guardamos debajo de la cama. Echamos por la ventana el par de velas que estaban encendidas y disimulamos. Mi mamá entró y nos preguntó si todo estaba bien. Le respondimos tibiamente que sí. No muy convencida se fue. Al salir, nos quedamos mirándonos. Sabíamos que habíamos cometido un error. No habíamos cerrado la tabla. Es decir, no nos habíamos despedido. La tarde continuó y se llegó la hora de ir cada quien a su casa. Los días pasaron y con ello los meses y años. Fue cuando empezaron a hacer estragos en nuestras vidas unos extraños seres, ya que de a poco empecé a sentir como si una clase de entidad cada vez estuviera más cerca de mí, como rondándome y acercándose lentamente, poco a poco. Hoy en la actualidad, a uno de mis primos y a mí nos espantan. Es como si cargáramos con alguna presencia, pues yo en lo personal, en varias ocasiones he sentido cómo me tiran de los pies mientras duermo. Me despierto todo asustado, mientras que mi primo dice sentirse vigilado en su habitación a cualquier hora del día, ya sea mientras duerme, ya sea mientras está simplemente sentado en el escritorio. La explicación que le damos es que desde aquella ocasión en que nos salimos de la sesión sin despedirnos, es como si algo se nos hubiera pegado como sanguijuela. Y quizás simplemente tengamos que aprender a vivir con esto por el resto de nuestros días. Saludos. Huellas en casa. Te saludo con gusto y felicitándote por el podcast. Me acompaña mucho en estos días en que en mi vida ha habido cambios. Hace no mucho me independicé, encontré un empleo que me permitía más libertad financiera y pude salirme de mi casa y empezar a rentar mi departamento. Justo sobre esto es lo que quiero hablar. Tengo relativamente poco, 6, casi 7 semanas en este nuevo departamento y desde que llegué me han pasado cosas raras. La primera vez que entré, la verdad es que no sentí nada extraño. Agendé una cita, vine a checarlo, todo parecía estar en orden. Se veía cómodo, bastante agradable, iluminado. Tendría varias habitaciones disponibles para mí, ya que soy soltera y solamente tengo a mi mascota viviendo conmigo. Pero la segunda vez que entré, ya para efectos de la mudanza, es como si algo hubiera cambiado. Apenas entré por la puerta, sentí como si hubiera ingresado en un entorno distinto. Es como si una clase de membrana estuviera detrás de la puerta y el ambiente, al entrar, lo sentí extraño.
Traté de no hacerle mucho caso a esto y seguí con mis labores de cambio de casa. Pasaron los días y esta sensación no se iba. Siempre al llegar sentía la misma extraña sensación, que era bastante rara, la verdad. Pero ya después de un rato, poco a poco, o se pasaba, o quizás me estaba empezando a acostumbrar un poquito a ella, pero ya no sentía que me afectara tanto. Pero esto no paró ahí, ya que la semana pasada sucedió algo. En esta ocasión había sido complicado y pesado el día en el trabajo. Había llegado bastante agotada a la casa, bueno, al departamento. Lo único que quería era bañarme y prepararme la cena para acostarme en la cama a descansar. Llegué, acaricié a mi perrito, lo saqué a pasear para que hiciera sus necesidades y de regreso me metí a bañar. Allí, al regresar al departamento, noté que las llaves del auto estaban tiradas en el piso. Yo las había dejado en un pequeñito mueble que está ubicado apenas entrar a la casa a mano derecha. No le hice mucho caso y las levanté, las puse otra vez en su lugar y seguí con mis cosas. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Preparé todo y me metí a bañar. Al salir, me puse mi pijama. Para esto, debo decir que tengo una costumbre, y es que al secarme los pies, me pongo un poco de talco en ellos. Siempre dejo un poco de talco esparcido por el suelo y a veces lo limpio y a veces no. En esa ocasión, no lo limpié. No limpié y me salí a preparar la cena. Mi perrito y yo cenamos, vimos algo en la televisión y luego nos fuimos a dormir. Al día siguiente, desperté y al bajar de la cama pude ver algo que me dio mucho miedo. En esa parte donde había quedado tirado talco en el piso, alcancé a notar algo. Se alcanzaban a formar un par de huellas. Eran huellas, a mi parecer, como de hombre, pues eran pies descalzos y demasiado grandes. No eran mías. Puse al lado de estas mi pie y en efecto, les faltaban varios centímetros a mis pies para ocupar el mismo espacio que los marcados. Mi perrito tampoco, ya que es una raza pequeña. Lo más extraño de todo es que de las dos huellas, una es una huella de pie, pero la otra no está muy clara. Es como una tipo huella, pero extraña, como si estuviera deforme o como si estuvieran diferente, como si hubieran hecho un movimiento raro sobre el talco con ese pie. Me dio bastante miedo, así que le conté a mi mamá y ella me recomendó que llevara a un sacerdote para que bendijera el departamento, pero no sé si con eso sea suficiente. Esperaré el fin de semana para hacerlo y ya te contaré si funcionó o no.